Padre Santísimo. Qué bueno, vamos muy bien, iglesia, vamos muy bien. Gloria al Señor por ello. Tomen nota de lo que les voy a decir en este momento y vamos a orar. Y tomen nota, cómo entender la voluntad de Dios para cada día de su vida. Cómo entender la voluntad de Dios para cada día de su vida. ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre y buen Dios, Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana que nos has dado y la oportunidad de adorarte, de reunirnos, Señor, porque eso es gracia tuya, Señor. Hasta aquí nos has traído, podemos decir, y tus misericordias como son nuevas todos los días, ya nos has extendido la misericordia de hoy. Gracias porque tenemos la oportunidad también de escuchar tu palabra. Por ella, háblanos, Dios, en esta mañana. Yo te pido, Padre, que seas tú usándome como instrumento. Clamo, Señor, que en todo yo mengue para que seas tú, oh Cristo, que tomes control de mi mente, de mis pensamientos, de mi estado espiritual, emocional aún, Señor, y de todos los congregantes, Dios, para que tu palabra sea corriendo y entrando a cada corazón, Señor, y produzca, Señor, el efecto por el cual es traída el cielo. Y la iglesia te dice, amén. Gloria al Señor. Ahora le hace una pregunta entonces a usted esta mañana. ¿Cómo es el título de la prédica de hoy? Gloria al Señor. ¿Cómo entender la voluntad de Dios para nuestras vidas o para su vida? Y le haría una serie de preguntas. ¿Qué tiene Dios planeado para su vida? ¿Qué tiene Dios planeado para usted? ¿Quiere Él que usted sea un papá? ¿Que sea una mamá? Los que aún no lo son. Quizá los que son padres. ¿Será que Él quiere que usted tenga más hijos? ¿Querrá Dios que usted sea un misionero? ¿Sea un pastor? ¿Sea un arquitecto? ¿Sea un cirujano? ¿Qué será lo que Dios quiere para su vida? ¿Cómo nosotros pudiésemos, otra pregunta, conocer la voluntad de Dios? Porque creo que todos los que estamos aquí son pensamientos que nos hacemos y creo que muy de seguido, y sobre todo cuando uno está joven, uno dice, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta vida? ¿Sí? Y algunos que pasamos de pronto cierta edad, hay algunos jóvenes que después de los 50 años todavía dicen, ¿y para qué nací yo? Entonces quizá todavía uno dice, ¿qué es lo que me falta? Entonces, también hay oportunidad para decir, ¿cómo voy a continuar los años en mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? En cuanto a su jubilación, que sea lo que Dios quiere. En cuanto a sus amigos, ¿qué tipo de amigos sean los que Dios está buscando, los que quiere para uno? Porque nosotros somos rápidos en hacer amistades. La pregunta es, ¿qué tipo de amigos serán los que Dios quiere para nosotros? Aún para las vacaciones, ¿qué tipo de lugar Dios tiene preparado para mí, para yo salir? Aquí, allí, dónde, cuándo, son cosas que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que quiere Dios para su vida? Y es que nuestro Padre Celestial siempre tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Dios, y yo lo concibo porque la Biblia me lo muestra, la historia me lo muestra lo que mis ojos perciben, es que Dios tiene algo colectivo, como que pone el sol para todos, la lluvia para todos, el aire para todos, pero también tiene planes específicos para cada persona. Usted no es excluido de ello. Usted puede sentirse parte de una gran familia, la creación de Dios o la familia de los hijos de Dios, porque está en este globo terráqueo, pero tiene que entender que usted es un ser muy amado por Dios y con un proyecto de parte del cielo para su propia vida, que hay un amor personal de Dios hacia usted. Y necesitamos entonces entender qué es lo que Dios quiere. Ahora, tenemos muchos sueños. Todos los que estamos acá, no me refiero a sueño, que es que yo he dormido ahí en la silla, sino sueños. Tenemos muchos sueños, muchos anhelos, muchos deseos en la vida, sobre todo en ciertas edades como que queremos y tenemos como tanto vigor para imaginarnos cosas que quisiéramos que nos pasaran y a veces no se nos cumplen. ¿Le ha pasado a usted eso? Que a veces usted ha tenido tantos sueños que dirá, no cumplí con esto, no cumplí con esto, y podemos entrar en una frustración también. Porque hemos apuntado a ciertos objetivos, pero vemos que están lejos de alcance o que nunca llegaron a su propósito. La pregunta es si estaban en la voluntad de Dios. Y es bueno entender eso como para que el corazón quede en paz y para que entendamos que de parte de Dios quizá hay algo más grande. Ahora, en Proverbios, capítulo 16 y versículo 2, dice lo siguiente: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová
pesa los espíritus. ¿Lo leen conmigo una vez, por favor? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En otras palabras, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que anhelamos, todo lo que soñamos, todo lo que queremos, en nuestro concepto, en nuestro razonamiento es bueno. Pensamos que es alcanzable o que es lo que necesito para la vida, es lo que quiero, es lo que anhelo, es con lo que me voy a sentir feliz. Y hacemos un montón de cosas o planeamos un montón de cosas, pero dice la palabra que Jehová es el que pesa los espíritus. En eso ya tenemos que tener una gran paz con este texto. Primero, que Dios le está diciendo piense porque le hizo un ser pensante. Sueñe porque tiene derecho a soñar. Quiera, o sea, Dios ahí, mire que Dios tan bonito. Anhele lo que quiera anhelar, pero yo soy al final el que peso sus pensamientos. Y qué bueno poder nosotros terminar nuestra vida o vivir nuestra vida diciendo, lo hice bien, lo logré, o me aconteció lo verdadero para mi vida. A veces pensamos que es verde y termina diciendo que es rojo, ¿sí? Entonces qué bueno poder entender que los planes de Dios son más altos que los de nosotros. Quisiera hablar hoy de 5 punticos breves. Vamos a hablar de unas claves prácticas que nos pueden orientar a cada uno de los que estamos aquí y nos pueden permitir saber la voluntad de Dios para el diario vivir. 5 cositas que podemos analizar, en las que nos podemos depositar nuestra confianza, que nos van a ayudar a entender la voluntad de Dios. Lo primero es que debemos encomendar a Dios nuestros planes. Encomiende a Dios sus planes. Proverbios 16:3 lo dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ya la palabra de Dios nos está diciendo, involucra a Dios en tu diario vivir. Involucra a Dios en tus sueños. Involucra a Dios en tus proyectos. Piensas en matrimonio, involucra a Dios. Piensas en hijos, involucra a Dios. Piensas en una empresa, involucra a Dios. Piensas en un proyecto, lo que sea, involucra a Dios. No, que no seamos tan rápidos y tan ligeros de hacer lo que queramos y por allá en el camino nos acordamos, ¿sería que Dios quería esto? Porque somos como a veces como un poco desbocados, y permítame la palabra, como sin riendas, y somos muy llevados por nuestra humanidad a hacer un montón de cosas donde luego preguntamos si era bueno o malo. Entonces, este paso es muy importante para entender la voluntad de Dios para el diario vivir, para su vida. Encomendarle a Dios todo plan. Todo lo que planeemos, todo lo que usted desee, todo lo que usted piense hacer, todo lo que usted cree que es correcto, que usted piensa que no va a hacer ni daño a nadie, por muy bueno y santo que parezca, metamos a Dios, meta a Dios en ello y pregúntele a Dios si es su voluntad. ¿Se quiere usted casar? Pregúntele a Dios si la persona, el hombre el que le gustó es, o la que le gustó es, y no le pregunte a Dios después de que ya se casaron y firmaron, porque se equivoca grandemente. Y por ahí dice, me equivoqué, o dice, no era la persona que Dios quería para mí. Entonces, ¿por qué se metió? Porque entonces cometimos un error, o cometiste un error de haber puesto a Dios por fuera del proyecto, haber puesto todas tus emociones, todos tus sueños, todo tu anhelo, todo tu deseo, pero no consultaste con el Señor. Entonces es importante involucrar. La palabra del Señor también nos dice que si el que edifica su casa sin Dios, en vano la edifica. La ciudad que pone guardas, o sea, soldados y policías en la ciudad para guardarla o protegerla, dice, en vano los está poniendo si no tiene a Dios como su Dios esa ciudad. Por más que el ser humano haga y busque toda su habilidad, si no está Dios presente, es en vano. No podemos edificar un matrimonio sin Dios. El matrimonio nunca puede ser de 2. El matrimonio siempre tiene que ser de 3. Es uno como hombre, la mujer y Dios como fundamento y como guía de nosotros. Esa es la ley para nosotros. Sobre todo los que están ahora mancebos, los que están jóvenes, las doncellas, los jóvenes príncipes que no se han casado y piensan casarse, necesitan involucrar a Dios en esa relación, en ese noviazgo. El noviazgo no puede ser un noviazgo de pasión, tiene que ser un noviazgo espiritual, tiene que ser muy inteligente el hombre y la mujer, de que se tiene que enamorar primero uno es de Dios
para poder aguantar a la otra persona o soportar a la otra persona en sus momentáneos tiempos o tiempos momentáneos de locura, si se puede decir, de falta de entendimiento. Nosotros necesitamos buscar a Dios primero y luego de tener a Dios primero, entonces la otra persona. Los jóvenes, hablo para los jóvenes. Los que ya estamos grandes no le hayan a decir a Dios, Señor, ¿cuál? O sea, si están casados, no hayan ahorita a Dios, ahorita, ¿y con quién me voy a casar? No, ya se casó. O sea, ya hay que decirle, Señor, dígame cómo arreglamos esto, Señor. Ahora sí, Señor, le llegué tarde a la oración, perdóname, Dios, mire, hermano, me equivoqué, man, metí la pata, man. Háblele a Dios con confianza. Y dígale, Señor, ¿y cómo arreglamos este asunto? Qué pena, Dios, no te involucré. Me dejé llevar por mis emociones, me parecía muy bonito, muy elegante. O la chica dice, o el hombre dice, preciosa. Señor, es que le hiciste tan linda. Pero, Señor, ¿ahora qué? Entonces necesitamos meter al Señor. ¿Están entendiendo esto? Usted va a abrir una empresa. Amén. ¿Es Dios el dueño de su empresa o va a ser usted el dueño de su empresa? Necesita ser Dios el dueño de su empresa. Necesita ser Dios el dueño de sus proyectos. Y si usted se pone como empleado de Dios, si usted se pone como siervo de Dios, le puedo asegurar que las cosas son totalmente diferentes. Es difícil cuando yo aquí como pastor siempre entiendo y lo digo y estoy súper feliz de que Jehová es nuestro pastor, que es Dios el pastor de pastores y que Él es el dueño de la congregación y de todo lo que es Dios de pactos como tal. A mí me importa que sea Dios. ¿Por qué? Porque puedo descansar y dormir en paz por la noche, porque el proyecto es de Él. ¿Sí me están entendiendo? Poner a Dios en todas las cosas. Encomiende a Dios sus planes. ¿Cuál es el primer punto entonces? Dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Esto es para no gloriarnos de lo que es el día de mañana. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, ¿qué debiéramos decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La Biblia aquí, Santiago, nos dice que cuando planeamos y deseamos y no involucramos a Dios, ya somos personas soberbias, somos personas altivas, somos personas que nos creemos algo. Y si algo hay que entender es que hay que poner a Dios en el lugar que Él merece, el dueño de todas las cosas. Y es, si Dios quiere, me caso. Si Dios quiere, quedo en embarazo. Si Dios quiere, estudio. Si Dios quiere, y para todo lo que usted salga, el diario vivir, cuando salga, si Dios quiere, voy a hacer esto, esto y esto. Es un principio de darle lugar a Dios el primer lugar en su vida. ¿Lo está entendiendo? Muchas veces cometemos el error de decir, voy a ir a tal lugar y no se nos ocurre, es que si Dios quiere. La palabra de Dios me muestra en el Nuevo Testamento, los apóstoles hablando, dicen, el Espíritu Santo me prohibió ir a tal región. Mire cómo el apóstol no en su deseo iba a un lugar, sino que entendía que el Espíritu Santo le hablaba. Me prohibió ir, no me dejó ir, me frenó para ir. Entonces, ¿a quién seguía? A Dios. Eso es lo que estamos buscando con esta porción de la palabra. Lo que Dios quiere para nosotros es que a Él lo pongamos o le encomendemos todos nuestros planes. Amén. Segundo, conozca la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo entender el propósito de Dios para mi vida, el plan de Dios para mi vida? Esto es uno de los mejores y más seguros métodos para entender la voluntad de Dios para mí. Es conocer la palabra de Dios. La Biblia es un libro de enseñanzas. Déjeme decirle, amigo y hermano que está acá, joven que se está levantando. Por eso yo siempre les digo, levanten su Biblia. Porque estoy tratando de asegurarme como pastor que usted entienda que allí va a tener riqueza cada vez que usted ande con ella. No es por religión, sino que es acceso a la sabiduría de Dios. Y en un espacio de tiempo que tenga, lea. En un espacio de tiempo que tenga, memorice. Porque lo que usted sabe es alimentar de lo más alto. La Biblia tiene pensamientos que no son de esta tierra.
La Biblia a nosotros nos enseña cosas que nosotros naturalmente vamos a hacer de otra manera. Nosotros, hay un deseo de venganza en nosotros muchas veces. Hay un deseo de si me hicieron mal, voy a pagar mal. Pero la Biblia tiene un pensamiento muy bravo, muy alto, muy grande. Dices que perdone a su enemigo, que perdone los 70 veces 7 al que le falla a usted. Mire qué pensamiento tan grande. ¿Cómo uno puede perdonar o llenarse estos pensamientos de perdón y tantas veces si no los ha leído? Entonces usted estaría haciendo lo que le dicta su emoción, mas no lo que Dios quiere. En la Biblia está la voluntad perfecta de Dios para nosotros. ¿Me está entendiendo alguien acá? Es un libro de instrucción, es un libro de pensamientos altos, es un libro donde se plasma la voluntad perfecta de Dios para el ser humano. Es un libro que le habla al que es árabe como el que le habla al que es hispano, al que es judío, al que es griego, le habla a cualquier raza. No hace acepción de personas la Biblia. La Biblia ataca el intelecto del ser humano, ministra la parte intelectual de la persona y la parte espiritual de la persona y confronta la parte emocional de nosotros. La Biblia es necesario conocerla, es necesario llenarnos de ella para entender cuál o cómo entender la voluntad de Dios para tu vida. Si usted está inclinado a hacer algo que no está en la Biblia, si está inclinado a hacer algo que la Biblia lo contradice, usted ya sabe que necesita abandonar ese deseo de hacer lo que la Biblia dice que no hagas. Porque la Biblia te va a llevar al bien al final. Aunque se demore un tiempito, como a veces que decimos, la justicia llegó tarde, pero llegó. Así dice la palabra de Dios, dice que en el tiempo, dice, mía es la venganza, dice Jehová. Nosotros a veces queremos que Dios nos dé una respuesta al que nos dañó ahorita y que las cosas ahorita me las resuelva o que yo las resuelvo. Pero la palabra nos dice que de Dios es la venganza. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire que en las emociones de nosotros dice que Dios no obra. Porque en mis emociones yo voy a gritar, voy a pegar, voy a tomar las peores decisiones. Y dice que Dios no está en mi ira, no está en mi enojo. Entonces, si yo ya me sé estos textos bíblicos, como ese que le acabo de mencionar, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El día que yo me aire, el día que me moleste algo, necesito aprender otro texto que me dice, estad quietos y conoced que Jehová es Dios. Entonces, si yo tengo esos textos, yo me voy a refrenar. La Biblia me dice refrenar la lengua, que es un pequeño órgano, pero que controla todo nuestro ser, que enciende un bosque entero, que es como un barco grande guiado por un pequeño timón. Así dice, si refrenamos la lengua. Entonces cuando uno lee estos textos, uno aprende a refrenarse y a morderse la lengua. No dice muérdete la lengua, pero dice refrénatela. Pero cuando empezamos a obedecer la palabra, nuestra vida es diferente. Allí, aunque no nos parezca en el momento, aunque nos parezca una locura, o algo opuesto a lo que la Biblia dice, a lo que yo anhelo, obedezcamos la palabra, porque en ella seguramente vamos a encontrar la verdadera voluntad de Dios para cada día de nosotros. Amén. Dice Josué 1:8, y me alegra mucho este pensamiento porque Moisés moría o había muerto. Entonces Dios tenía que asegurarse de tener otra persona, otro líder que llevara el propósito por el cual él sacó al pueblo de Israel de Egipto, y tenía que hacerse de un líder más. Y en Josué 1:8 se asegura de Dios de decirle a él, nunca, léalo conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Dígame si seamos honestos. ¿Cuántos de aquí se levantan y por la mañana dicen, Señor, que se me barate la licuadora, que se queme el arroz, Señor, que se muere el perro hoy? ¿Algunos se levantan pensando así? ¿Cierto que ninguno? ¿Usted no anhela lo mejor para usted? Cada uno de los que estamos aquí anhela lo mejor para su propia vida. Dice que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, no querrá lo mejor para nosotros? Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso es importante lo que Dios le dijo a Josué. Usted quiere que le vaya bien y que todo lo que haga le prospere. Entonces medita en este libro de la ley, para que guardes y hagas. Una cosa es tenerlo aquí como conocimiento, otra cosa es obedecerlo en acción, ¿cierto? La fe sin obras es muerta. Entonces le dice, para que guardes y hagas conforme a todo, no conforme a algunas cositas, sino todo lo que está escrito, porque entonces vas a hacer que tu camino prospere y todo lo que hagas
te va a salir bien. ¿Usted quiere que todo le salga bien? El consejo de esta mañana de parte de Dios es que conozcamos la palabra de Dios. Amén. Tercero, es importante buscar consejo sabio. Busque consejo sabio. En Proverbios 11:14, la escritura lo dice de la siguiente manera: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. ¿Pudiera leer conmigo, por favor, en voz alta? ¿Me ayuda? Vamos a hacerlo. Donde no hay, porque hoy dirección, no es que esté controlada la televisión por el Espíritu de Dios, pero por el espíritu de este mundo, el espíritu de las tinieblas. Entonces nos están aconsejando continuamente. Ya nos han metido consejos de que ya redefinieron, ustedes bien saben que es el matrimonio. Eso no es de Dios. La palabra matrimonio está clara y establecida en la palabra, un hombre y una mujer. Pero mire que el mundo ha redefinido la palabra de matrimonio. Entonces, ¿a quiénes vamos a tener por consejeros? ¿Al gobierno y a los políticos de cada periodo? ¿O a las personas que tenemos la palabra de Dios? ¿O a la palabra de Dios que nos dicte el corazón del Señor? ¿Usted quién quiere tener por consejero? Cuando usted tiene problemas, ¿a quién está buscando? Necesita buscar personas sabias, personas que le digan lo que es, aunque nos duela. Dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 1 y versículo 1 al 6. Salmo 1, versículo 1 al 6. Léalo conmigo, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ese versículo 1 dice, inmensamente feliz. La palabra bienaventurado quiere decir inmensamente feliz. Inmensamente feliz el varón, la mujer, que no han dado en consejo de malos. La misma Biblia dice que hay gente que aconseja mal, pero hay otros que son sabios de acuerdo a los principios divinos, gente piadosa que te puede aconsejar bien. Es necesario para que tú puedas entender la voluntad de Dios para cada día de la vida, tener consejos sabios, personas que le estén ayudando a crecer, personas que le sumen. Y es más, aunque el consejo que le digan es el que usted no quiere, porque aquí quiero ser claro con esto. Nosotros hemos conocido mucho esto por mucho tiempo, y yo he visto mucha gente en 25 años de ministerio o de conocer del Señor, en que hay personas que buscan pastor, pero el pastor que les diga lo que quieren. Y es más, en una congregación como la que tenemos aquí, que tiene un ministerio múltiple de pastores, entonces cuando un pastor está asignado a un pastor o a un líder de célula, y el líder de célula le dicta por la palabra lo que es, entonces se va más bien para donde otro, porque este me dijo algo que no es lo que yo quiero escuchar. Y el otro le dice lo mismo y dice, no, yo me voy para otra célula, me voy para donde otro líder, porque este me dice muy fuerte y este también. Entonces se va para donde otro y el otro le dice lo mismo y termina diciendo, yo me voy de la iglesia porque es que no me quieren. No es que no te queramos, es que estamos buscando consejos que nos alienen nuestra alma o nos ayuden a nuestros propios caprichos. Necesitamos tener consejos sabios. Y está la historia en Primera de Reyes, capítulo 22, para que usted tome nota y lo lea en su casa. En Primera de Reyes, en capítulo 22, está la historia del rey de Israel, se llamaba Acab, y el rey de Judá, Josafat. Y el rey Acab instó a Josafat para que atacaran a los asirios o a los sirios. Y los llaman y se reúnen, y Acab dice a él y al pueblo, a los guerreros, y le dice a Josafat, le dice, ¿acaso aquella tierra que en tal lugar no nos pertenece? Ahora lo tienen los sirios, ¿no nos deberíamos nosotros levantar contra ellos y tomarla? Y entonces de alguna manera está invitando al rey Josafat, lo está invitando para que él se le una a la guerra. Y Josafat le dice, yo soy tu hermano y todo lo mío es tuyo. En otras palabras, yo estoy dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para retomar la tierra que legalmente nos pertenece. Pero Josafat
toma una decisión y le dice una cosa muy inteligente al rey Acab y le dice, mira, solamente consultemos a hombres de Dios para ver si deseamos, si podemos ir a la guerra o no. El rey Josafat le dice eso al de Acab y Acab dice, está bien. Y dice que Acab se buscó 400 profetas. Escuche bien, 400 profetas, y esos profetas sabían cómo era el rey y sabía que el rey no se le podía decir lo contrario. Entonces los 400 vinieron y le profetizaron lo que él quería oír. ¿Qué es lo que él quería? Tomar la tierra. ¿Qué es lo que él quería? Ir a la guerra. Cuando llama a los 400 profetas le dice, ¿qué hemos de hacer? ¿Vamos o no vamos a la guerra? Y los 400 le dijeron, mire, usted va a ser el que va a pisar esas tierras y va a conquistar. Y él quedó súper feliz. Más Josafat le dijo una palabra más. Le dice, ¿no habrá otro profeta que nos hable más, que confirme esto? ¿Y sabe qué dice acá? Sí, hay uno que se llama Micaías. Pero es que ese berriondito siempre me profetiza mal. Nunca me dice nada bueno. Y dice que lo fueron a llamar a consultar. Cuando él viene, ¿qué dices tú? ¿Iremos a la guerra? Y Micaías, como conocía el corazón de ese rey, le dijo, usted va a ir y va a conquistar. Y Micaías le dice, ¿cuántas veces te he dicho? Perdón, Asab le dice, ¿cuántas veces te he dicho que me digas la verdad por tu Dios? Dime la verdad. Y le dice, ¿quiere la verdad? Mire, Dios me mostró esto y esto y esto. Y ha mandado un espíritu de confusión para los otros 400 profetas, para que le digan lo que usted quiere oír. Pero usted va a esa guerra y usted va a morir. ¿Sabe qué hizo? Hicieron con este Micaías, lo mandaron para la cárcel. Dice que con agua y pan de aflicción. Y posteriormente fueron a la guerra y una lanza, dice que tirada a la suerte, una lanza le cayó y atravesó su costado al rey Acab. Ese hombre quería hacer lo que él quería hacer, pero no quiso escuchar consejo de Dios. Le ha dicho usted una persona y le ha perseverado y le ha instado a que usted haga lo correcto y usted sigue como caballo sin freno, hacer lo que quiere. Tengamos cuidado en eso. Es importante buscar consejo sabio, es importante buscar consejo aunque nos duela, es importante aunque la Biblia nos diga algo contra lo que seamos, es importante obedecer. ¿Alguien dice amén a esto? Muy bien. Cuarto, escuche su conciencia. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Escuche su conciencia. Porque Dios, en su misericordia y grandeza, aunque la gente no sea creyente, antes de ser usted creyente, usted tenía algo que se llama conciencia, conocimiento. Y Dios a usted le ha puesto algo a uno, a todos nos ha puesto algo ahí adentro, aquí adentro, que nos dicta entre lo bueno y lo malo. Pero escuchen bien esto y cuidado. Cuando nosotros hacemos caso omiso de la palabra conciencia o a la conciencia le hacemos caso omiso, dice que la conciencia nuestra se cauteriza. ¿Usted sabe qué es cauterizar? Cuando alguien va a un cirujano y cogen con una maquinita y le cauterizan una arteria o le cauterizan un pedazo en la piel, o sea, se lo queman, o sea, se lo destruyen. Cuando nosotros infringimos a la voz de la conciencia, le faltamos a la voz de la conciencia que nos está diciendo como una alarma, no lo hagas, no, eso está malo, lo hiciste mal. Cuando ignoramos esa voz, terminamos con la mente cauterizada o la conciencia cauterizada. Y por eso es que ya hacemos tanto mal y ya no nos importa. Parece que no nos redarguyera nada, porque la mente se cauteriza. Tenemos que tener cuidado de eso. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios para cada día de su vida, escuche la conciencia que Dios le puso. No le estoy hablando ni del Espíritu que hay en usted. No le estoy hablando ni del Espíritu Santo que Dios deposita en usted cuando usted acepta a Cristo. Le estoy hablando de lo natural que ya cada uno tenemos. Un entendimiento entre lo bueno y lo malo. Y lo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Versículo 13 al 16. Dice el apóstol Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Escuche bien esto. No son los que oyen la palabra los justos ante Dios, sino los que, por favor, ¿me ayuda? Hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea que Pablo le está hablando a un pueblo judío y le está diciendo a los que no son escogidos, está diciendo aquellos que no son hijos todavía, los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, ¿qué? Dígalo ahí, inscrita, léalo.
Léalo otra vez conmigo en fuerte, por favor. A ver, mostrando la obra de la ley inscrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. Dígame si a usted no le pasa eso todos los días con naciones o con cosas. Es uno como loco, ¿cierto? No sé si a usted le pasa que esa locura la ya como a los labios, es como hablando tal vez solo por ahí. Que lo dice bien, no, así no. ¿Y sabe qué es? Es que la conciencia le está hablando. Es que en usted hay una ley inscrita en el corazón de parte de Dios, en su amor Dios a la humanidad. Sean musulmanes, sean cristianos, no cristianos, sea el que sea, le ha dado conciencia que le dicta que es bueno y que es malo. Para nosotros, conciencia más Espíritu Santo, más consejo sabio, más palabra de Dios. Tenemos mucho para que nos vaya bien en esta vida. Tenemos mucho para hacer la voluntad perfecta de Dios. Entonces, escuche a su conciencia. Dios le ha dado a nosotros, Dios le ha dado a usted la conciencia como un filtro. Escuche bien, como un filtro para que usted sepa qué es bueno y qué es malo. En otras palabras, si aunque no leyera la Biblia tanto, ya tiene un filtro natural dado por Dios en su mente para dictarle si lo que hizo es correcto o no es correcto. ¿Le hace caso usted a la conciencia? Y lo último, entienda que los pensamientos de Dios son más altos que los suyos. ¿Cuál es el último punto? ¿Si está aquí el último punto? Leámoslo todos. Entienda que los pensamientos de Dios son más altos que los suyos. ¿Quién será más inteligente? ¿Dios o usted? Pregúntese, pues yo le pregunto a usted. ¿Será que Dios es más inteligente que usted? Yo sé que Dios es más inteligente que yo. Y sé que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus caminos más largos o más amplios que mis caminos. Son diferentes los caminos de Dios a los míos. Entienda que los pensamientos de Dios son más altos. Lo dice en Isaías capítulo 58 y versículo 8 y 9. A ver si me ayudan en voz alta, con eso llevamos en el momento así, en el calorcito que tenemos. ¿Está bien? Vamos. Porque mis pensamientos, a ver todos, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, si usted pensó 10, los pensamientos de Dios son 1000, son 100,000. Y con esto me refiero a dinero, por favor no entiendan, malinterpreten esto. Estoy refiriendo a cosas, a altura de entendimiento, a propósitos. Cuando nosotros pensamos que una cosa es de una manera, los pensamientos de Dios pueden ser otra manera. Y en eso, por eso necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque si no nos vamos a frustrar. ¿Me está entendiendo? Dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, más amplios, más anchos. Entonces, si yo planeo algo y no me sale, ¿cómo me siento cuando yo planeo tantas cosas y no me salen? Y cuando me esmero en ellas y no me salen. ¿Acaso no dice uno de pronto, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu justicia si yo me esfuerzo tanto? Gente que es tan recta y le dicen a Dios, Dios, si yo he hecho todo lo bueno, ¿por qué tú no me bendices de esta manera? Porque le ponemos a Dios unos estándares para que nosotros digamos que esa es la bendición que yo necesito. Como que le decimos a Dios y le dictamos, ¿cómo es que nosotros seremos completamente felices si Él cumple los caprichos que están en nuestro nivel? ¿Y qué tal si Dios tiene un pensamiento más grande y lo que estás pidiendo es tan pequeño a comparación de lo que Dios quiere hacer para tu vida? ¿Qué tal si lo que Dios tiene reservado es algo más grande para un propósito, para ti, para tu casa? ¿Alguien está entendiendo esto? Pensamos de Dios, lo limitamos. Y dice, por lo mejor que usted piense, es limitado lo que Dios tiene en reserva. Bien dice la Escritura, la palabra de Dios dice que lo mejor de nuestras justicias es como un trapo de inmundicia para Dios. Oiga, lo mejor suyo viene a ser nada delante de Dios. Lo mejor mío no es nada delante de Dios. Me dice que el Dios mío, sus pensamientos son diferentes. Y en eso yo tengo que hallar una paz. Porque este punto le tiene que dar a más de uno de ustedes una alegría muy grande hoy. Porque usted puede salir de acá diciendo, bueno, no me funcionó tal cosa. Bueno, tal cosa tampoco. Bueno,
me robaron, pero algo tiene que tener Dios detrás de todo esto. Y usted se puede llenar de ese pensamiento. Mientras usted haga lo bueno, espere que Dios tiene reservado lo mejor. Amén. ¿Se están entendiendo? Si usted hace lo malo, no espere que Dios le dé lo bueno. Y cuando haga lo bueno y no le funcione y no salga lo suyo, lo que usted quiere, tenga paz. Que Dios en su momento le va a mostrar. Por eso la Escritura dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Oiga, todas las cosas. Le robaron. Aleluya. Aprendieron a decir aleluya cuando le roban. Le quitaron el empleo. El empleo. Y usted tiene que, gloria a ti, Dios, amén. Aprender a decir amén a las cosas que parecen difíciles es muy... Cuando le piden el apartamento, la casa donde usted dice otra vez, me voy a pasar en pleno verano, ¿por qué no me lo pidieron en invierno? Y en verano, gloria a Dios. Y si de pronto va por una urbanización con piscina, aleluya. Hasta en cosas tan pequeñas. ¿Será que Dios no tiene algo mayor reservado? Claro que sí. Dice Isaías capítulo 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Wow. Usted y yo asegurémonos de obedecer a Dios, de ser gente piadosa, de ser gente buena. Y si las cosas no nos funcionan, aunque nos sintamos desmotivados, digamos: Señor, todo está bajo tu control. No lo entiendo ahora. No lo entiendo. Y yo aprovecharé el momento. Aquí tengo a mi hermano Rodrigo. Rodrigo estuvo para cirugía de la columna, 2 hernias, una hernia dividida en 2 pedazos, le afectó el nervio ciático también, estuvo hospitalizado, le visitamos. Varios días estuvo hospitalizado para la cirugía, ya dimos el testimonio la semana pasada y ahí está sentado el hombre. ¿Y sabe qué? Yo sé que en el corazón de su esposa y en el de él, y en el de algunos de nosotros podíamos preguntarnos en lo natural: pero Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué este varón? Si este varón es una bendición, si este varón es un hombre diligente, es un buen padre, un buen esposo, un gran siervo. Uno dice esas cosas en la mente de uno, pero uno tiene que aprender a decir: Señor, ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo esto? ¿Y sabe para qué era esto? Para que Dios se glorificara unos días después y el médico tuviera que decir: no sé qué pasó, pero ahí está, se tiene que ir para la casa. Y hoy está congregado con nosotros para la gloria de Dios. No sé si usted está padeciendo de un cáncer, si usted está padeciendo de una hernia, si usted está padeciendo de un tumor, no sé qué le aflige a usted, sea lo que sea. Tiene que ver algo de Dios en todo esto. A mí, cuando Dios me permitió lo de la columna, ¿sabe qué digo ya? Dios me permitió una hernia, porque yo no la vi de parte del diablo para nada, esa bendita. Esa Dios lo permitió, porque me enseñó unos principios grandísimos, me frenó, me bajó el ritmo de la vida, me hizo apreciar mi núcleo familiar, me hizo aplicar las cosas sencillas, me hizo considerar la alegría de tener un brindecito fresco en mi casa, con una hernia. Encontré el propósito de Dios en esta bendita hernia. Le doy gracias a Dios por lo que Dios me permitió y la cirugía que me hizo pasar. A él no le pasó por cirugía, a mí sí. Y en él encuentro propósito y en mi cirugía también. Dígame si eso no es amar al Señor. Aunque nos vaya bien o nos vaya mal, decimos: Señor, gracias. Tiene que haber algo reservado. Yo quiero terminar con una historia muy famosa, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Es el cuento de los 3 árboles. The Tale of the Three Trees. Of the Three Trees. ¿Ustedes entienden? Los 3 árboles. Este es un cuento infantil, escúchenlo bien, y si está dormido, despierte en este momento, que aquí se va a hallar parte de la prédica. Este cuento es muy especial, es el cuento de 3 árboles. Escuchen bien, 3 árboles tenían, cada uno de ellos, un sueño muy especial para su vida. Tenían un propósito para su vida personal. Está la historia del olivo, del roble y del pino. El olivo soñaba con ser un gran cofre para tesoros, para oro y para plata. En otras palabras, el olivo decía: cuando me corten, como árbol me preparen, que con mi madera hagan un cofre para que se guarden tesoros y se guarde plata y oro. Pero ¿sabe qué? Un día lo cortaron. Y el man que lo cortó le dio por hacer un pesebre ahí, un lugar donde poner vacas y poner burros. Eso. ¿Y sabe qué le pasó al olivo? Se sintió deprimido porque no cumplió su propósito.
El roble soñaba con formar parte de un gran barco, que su madera lo usaran para hacer un barco grande donde se transportaran reyes y príncipes allí y los llevaran por todo el mar. Y un día lo cortó el maderero. ¿Y sabe qué hizo con él? Una pequeña barca. Y ese árbol, ese roble se puso todo deprimido. Deseaba ser parte de un gran barco, terminó siendo una barquita pequeña. Y luego viene el pino. Y el pino era así como erguido, ¿cierto? Así como, así, que le gusta, que ustedes saben cómo son los pinos, ¿sí o no? ¿Cómo piensa un pino, sí o no? El pino es así. ¿Cómo piensan los pinos? Así están en lo alto de la montaña, que toda la gente lo ve de todo lado. Él quería estar erguido así, derecho, así que se viera de todo lugar. Y un día cayó un rayo, ¡pah! Y lo partió en dos. Y con el tiempo, un maderero pasó y cogió esos pedazos de madera que habían sobrado chambuscados y se los llevó. ¿Y sabe qué dijo el pino? Se me acabaron los sueños. No cumplí con el propósito. Cada uno de esos árboles se sintió desilusionado, porque ellos esperaban algo de sí, pero donde terminó su vida, en lo que ellos entendían, con algo totalmente fuera de su entendimiento. Pero no sabían que Dios tenía un plan mayor para con ellos. Y muchos años pasaron, y una mujer llamada María iba con un hombre llamado José, y ella estaba encinta, y cuando llegó a un hotel, dice que no había para ella lugar en el hotel, no había cuartos, entonces no quedó sino ir y meterse a un pesebre. Y allí cuando se metió ese pesebre, dio a luz al Rey de Reyes y Señor de Señores, el tesoro más grande de la humanidad. Y este árbol entendió que aunque él quería guardar tesoros, oro y plata, ahora estaba guardando en el pesebre el tesoro más preciado, al Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Alguien está entendiendo eso? Se cumplió un propósito mayor para su vida. Su limitación era esta, pero Dios tenía planeado eso. Esta es la historia del roble. Pasaron algunos años y ese Jesús que nació en el pesebre creció. Y un día, en su ministerio de predicación, el hombre iba de lado en lado y tenía que pasar el mar de Galilea. Cuando apenas se encontró allí una pequeña barca y se montó y cruzó el mar de Galilea. Y este árbol entendió que aunque él quería allí transportar reyes, era un árbol que lo usaban para reyes, no se dio cuenta y en ese momento entendió que Dios lo había usado a él para pasar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus pensamientos limitados, pero Dios tenía algo reservado más grande para él. Años más tarde, unos soldados romanos habían detenido a este Jesús para crucificarlo. Pena la muerte en la cruz. Y fueron donde el maderero y encontraron dos pedazos de pino que habían estado así como medio chambuscados. Años antes les cayó un rayo. Y cogieron esos dos pedazos e hicieron una cruz. Y allí en lo más alto del Calvario, ese árbol sirvió para estar erguido y tener al Hijo de Dios muriendo por usted y por mí. Dios tuvo un propósito más grande con esos árboles de lo que ellos pensaban para sí mismos. Póngase en pie, por favor. Aunque los sueños de cada uno de ellos no se cumplieron, Dios permitió que el propósito para cada uno de ellos fuera aún más grande. Yo quiero que me preste atención. ¿Está usted viviendo la voluntad perfecta de Dios o está viviendo la permisiva? Porque la permisiva es a su amaño y a sus reglas, aunque le oremos a Dios y aunque después nos arrepintamos. Dios no quiere eso. Dios quiere ser el Señor y el Rey de nuestras vidas, el que manda, el amo, el jefe, the boss, y ser la roca donde usted se establezca, para que cuando pasen las cosas que pasen, aunque parezcan que no tienen nada que ver con usted, que por qué pasan, usted no se mueva de esa certeza, que usted está fundamentado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra es necesaria que la memoricemos y la estudiemos, porque la palabra siempre va a tener la voluntad de Dios. El consejo es muy importante, que busques el consejero que sea piadoso, gente que ame a Dios. Piadoso quiere decir culto,
reverente a Dios. Necesitamos eso. Necesitamos escuchar la voz de la conciencia que nos dicta, muchas veces nos dice, nos ataca y nos dice lo que estamos haciendo es malo o es bueno. Necesitamos entender eso. Y muy importante, entender que los planes de Dios son más grandes que los que usted puede visualizar. Cierre sus ojos un momento. Y no sé en qué está usted, en qué situación, qué no le funcionó, en qué está frustrado. Pero sí le puedo decir, entrégale tu corazón al Señor. Confía en Él. Y tal vez no mañana. Y no te voy a decir que en medio año o en 3 años, yo no sé cuándo. Quizá al final, en un momento determinado vas a descubrir que el propósito de Dios con ese dolor, con esa necesidad, con esa escasez, con ese problema, era simplemente para prepararte para algo mayor. Podrías cerrar tus ojos y levantar tu mano. Padre, yo te doy gracias por la iglesia y por el pueblo de hoy y por tu palabra, Señor. Gracias porque tus planes son maravillosos para con nosotros. Por ello te exaltamos, Dios. Y clamo, Señor, que por esta sencilla palabra, pero poderosa a la vez, porque es tu palabra, Señor, mis hermanos salgan con esperanza aquí, pero también salgan, Señor, confrontados aquí, salgan retados por ti, Dios. Gracias, gracias porque sabemos que en ti tenemos mucho valor y perdónanos porque no lo vemos así, Señor. Yo clamo que nos lleves con bien a todos, Padre, con la bendición tuya, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Dios les bendiga. Antes de que se me mueva, por favor, permíteme un momentico. Denle el aplauso grande al Señor, tranquilo. Déjenme salir, por favor, a las visitas. Déjenmelas avanzar primero para que ellos me puedan evacuar rápido. Las visitas, quédense el resto ahí. Las visitas y los consolidadores pueden pasar. Por aquí también pueden pasar. Otro líder que me lo lleve por acá, por favor.